Esto es más o menos como el Resource, solo que esto es un poco menos libre. Generalmente los usuarios de tipo Connect son los usuarios que solo van alimentando la base de datos, como meter recibos, agregar cuentas y ese tipo de cosas. No suelen meter cliente, agregar pagos, generalmente son digitadores. Ujú. Así es. Todas las bases de datos proporcionan una serie de herramientas de administración. ¿Qué es lo que quiere decir? Que generalmente siempre vas a tener un espacio de trabajo con el que vas a poder administrar toda la información que vas a tener que ingresar. Permite a los administradores a la gestión de la base de datos y gestión de usuarios, permisos y entre otros. Esto generalmente es lo que hacen los administradores, pues gestionan la base de datos y gestionan los permisos que tienen los usuarios. Por ejemplo, mi papá es ingeniero de sistemas y él me ha enseñado pues una de las pocas bases de datos, bueno, varias de las bases de datos que él ha hecho, y él le gusta tener una opción que puede conseguir en SQL, que puede ver todas las acciones que pueden hacer los usuarios desde el administrador. Ujú. Puede llegar desde ver si han agregado un pago, si han editado un registro, hasta si pueden ver en cuánto tiempo han conectado. A esto es lo que se refiere. Pues para mí eso es una de las opciones más interesantes que he visto, pues vas a tener Sí, bastante control de lo que pasa en tu sí. empresa. Eso también le llaman bitácora. Y ahí, Bitácora, sí. sí, y ahí puedes ver quién modificó por última vez, qué cambio hizo, si Sí, eliminó y tenía permiso para hacerlo. Es una forma de controlar todos los movimientos que se realizan en la base de datos y qué usuario lo hizo. Sí, sí, es en auditoría es una herramienta muy útil. sí. Por ejemplo, también mi papá le estuvo mostrando una base de datos que hizo para una contaduría. Ajá. Él le puso una opción que dice que en el programa pasado que ellos tenían de su sistema contable, no podían mirar quién editaba los registros. Ajá. Entonces lo que él hizo, lo hizo simple en realidad, fue que puso en un formulario, puso edit by, que cada vez que alguien lo edite, va a salir el último nombre de usuario que lo editó. Y ahí ni cómo perderse cuando alguien la Sí. pliegue. Bueno, el lenguaje de modulación, pues. El lenguaje de modulación jerárquicas. El sistema de modulación que permite la transmisión de dos flujos diferentes de datos, alta y baja prioridad. El único flujo de un solo canal principalmente usado por el estándar DBT. Los datos de alta prioridad se destinan a los receptores móviles, portátiles, zonas alejadas del transmisor. Es menor la baja calidad, está destinado a las zonas cercanas del transmisor de receptor fijo. El lenguaje de modulación red organiza la información de registro, almacena datos y enlaces relacionados. Bueno, el lenguaje de modulación relacional. Bueno, la base de datos de relacionales extendidos cuenta con los principios del relacional más los valores complejos. Esto se pueden ver en los que son sistemas de Verso, Oracle, Illustrator, Unity, SQL y etc. Ujú. Base de datos deductivos. Principios de relación, usan principios de relacional y lógica de primera orden, como sistemas de RDL, LDL, NAIL, etc. Base de datos extendible. Lo que usan son principios de relacional, pero administrando por módulo. Esto sí no encontré pero pues, igual lo estuve buscando, pero no los encontré. Ajá. Sí. Este, el lenguaje de modulación orientado a objetos. Bueno, quería exponerle un poquito más a todo. Usted sabe, profe, que a veces cuando uno trabaja se extiende, ¿me entiende? Sí. Y se emociona.
El lenguaje de modelo de objetos es un conjunto estandarizado de símbolos y de modos de disponerlo a modelar, en parte de un diseño sistema orientado a objetos. Bueno, algunas de las organizaciones los usan extensivamente en combinaciones con metodología de desarrollo de software para avanzar en una especificación inicial a un plan de implementación y para comunicar dicho plan a todo su equipo de desarrolladores. El uso del lenguaje modelado es más sencillo que la auténtica programación, pues existen medios para verificar efectivamente el funcionamiento adecuado del modelo. Esto puede suponer también que las interacciones entre partes del programa den lugar a una sorpresa cuando el modelo ha sido convertido en un software funcionante. Esto, profe, lo estuve investigando bastante y hay una opción que le están dando que es nueva, que se llama GIF. GIF que lo que hace es que divide en módulos el programa y se puede trabajar al menos con 10 personas. 10 personas van avanzando en un mismo trabajo y lo unen. Ajá, es una herramienta colaborativa, entonces. Correcto, sí. Y siempre tiene que haber un administrador de proyectos que tiene que estar revisando todos los proyectos para poder juntarlos, porque como usted sabe, y usted es maestra, me imagino, bueno, ya lo debe haber visto, que siempre cuando manda a hacer una exposición en grupo, y el grupo manda a hacer un informe y cada quien le toca una parte y cuando lo llegan a juntar, o sea, es totalmente diferente. Tal vez uno va hablando de tal cosa y la otra página ya te cambia, ¿me entiendes? Sí. Entonces, por eso usa un administrador de proyectos, que él se va encargando de que todo vaya en concordancia a la programación. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, ya viendo a los sistemas de gestor de base de datos, el PostGIS, porque es un sistema de gestor de base de datos relacionales orientado a objetos, derivado Postgres, desarrollado en la Universidad de California en el Departamento de Ciencias de Computación de Berkeley. Es un gestor de base de datos de código abierto. Brinda un control de concurrencia multiversión que permite trabajar con grandes volúmenes de datos. Soporta gran parte de la sintaxis de SQL y cuenta con un extenso grupo de enlaces de lenguaje de programación. En lo personal, yo nunca he usado Postgres, profe. Lo que más he estado usando es SQL porque pues mi papá me ha enseñado pues SQL. Y de eso nunca me salió, pero he estado en contacto con varios de profesores que me han dicho que es muy bueno. El problema es la falta ¿cómo le diría? De relacionalidad con demás programas para manejar base de datos. Bueno, MySQL es uno de los más famosos. Sí. Es uno del sistema de la base de datos relacionales rápidos, sólidos, flexibles. Dicen que es una de las competencias de SQL, por decir. Pero muy poco, es famoso, pero no lo usan tanto como lo que es MySQL, que es el predilecto de eso, me diría yo. Es idóneo para creaciones de base de datos de acceso de páginas web dinámicas, así como para la creación de cualquier otra solución que implica almacenamiento de datos, posibilitando realizar múltiples y rápidas consultas, desarrollando en C y C++, facilitando su integración en otras aplicaciones desarrolladas también en este acceso. Esto es lo contrario de PostGIS, lo que le da bastante publicidad, lo que es MySQL, que es bastante flexible con relacionarse con otras aplicaciones para manejo de datos. Generalmente puedes usarlo como ya dije, en C, con C y C++, facilitando la integración de aplicaciones, que hay varias aplicaciones que se usan con C y C++. Es cierto. Bueno, MySQL Server. No, perdón, es micro SQL Server, como ya leí. SQL Server es un sistema gestor de base de datos relacionales producidos por Microsoft. Es un sistema cliente-servidor que funciona como una extensión natural del sistema operativo Windows. Entre otras características, proporciona integridad de datos, optimización de consultas, control de concurrencia y backup y recuperación. Bueno, para mí este es mi favorito. Este es el que he usado, profe, el que conozco. Pues. Lo que me gusta más de SQL Server es que cuando vos haces una base de datos grande, bastante grande, él llega a aguantarte al menos
bueno, no sabría decirle cuántos registros podría aguantarte, pero en realidad sí te aguanta una gran cantidad de registros, que puede llegar a ser un problema en otros manejadores de datos. Mm. Y cuando ya, por ejemplo, una planilla contable que lleva años en proceso, llega a un punto que ya se vuelve lento la base de Así es. datos. Esto generalmente lo llegan a resolver actualizando los sistemas y llegando a hacer otra base de datos con los backups de los años anteriores, pero en SQL Server puede seguir llenando. También tiene la integridad de datos, optimizando las consultas. ¿Qué más les podría decir? También puede funcionar con otras aplicaciones de manejo web, como puede usar Visual Studio con él. Correcto. Y otras cosas. Informix. En teoría, nunca lo he visto, profe, pero lo estuve investigando sobre los manejadores de datos y apareció. Estuve investigando sobre él. Es un DBM actualmente desarrollado por IBM. Fue adquirido en 2001 en una compañía llamada Informix. Ha sido uno de los más importantes sistemas de base de datos a lo largo de la historia. Actualmente es quizá uno de los más reconocidos. Imagínense, yo no lo había visto. Este sistema ha sido votado como uno de los más eficientes, de bajo costo y confiable en el mercado. Hay que probarlo. Bueno, Oracle es uno de los más caros. Generalmente, profe, lo usan en empresas ya grandes. Pero es uno de los manejadores más usados por empresas ya por corporaciones grandes. Sí, así es. Que tiene multinacionales a nivel Sí, mundial. Así es. es multinacional. Por ejemplo, aquí en Nicaragua lo ocupa la FICE. También BDF. Sí, es bastante conocido por las corporaciones grandes. Sí. Es un manejador de base de datos relacional que hace uso de los recursos del sistema informático en todas las arquitecturas de hardware para garantizar su aprovechamiento al máximo en ambientes cargados de información. Es el conjunto de datos proporcionado a la capacidad de almacenar y acude a estos de forma consecuente con el modelo definido como relacional. Además, es una suite de productos que ofrece gran variedad de herramientas. Así como lo usan bastantes multinacionales y es bastante conocido, es bastante caro también. Si no me equivoco, se paga una mensualidad. Se paga primero por el producto y después se va pagando una mensualidad. Bueno, las recomendaciones que había, principalmente vemos la necesidad de conocer cada día más el entorno de la base de datos, aprender de manera didáctica y autodidacta con mayor dedicación. Es necesario conocer la implementación del código, debe estar bien estructurado para evitar algunas redundancias innecesarias. Conocer las especificaciones que nos presenta cuando estructuramos las tablas de cada base de datos, realizando nuestro trabajo más práctico y sencillo. Como vi de un programador que dice, mientras más práctico y sencillo sea el código, mejor va a ser el funcionamiento. Así es. Muchas gracias. Ok. Te felicito, la tenés bastante completa. Tomaste en consideración por lo menos los programas que son los que se utilizan aquí, los gestores de bases de datos que se utilizan aquí en el país. Muy bien, te felicito, Yeshua. Gracias. Bueno, como nadie más se conectó, pues eso sería todo. Bueno, Gracias. ya le mando la presentación. Ah, ya sabes si subí El 12. sí, la sesión 12. Ok, pues. Va, Gracias, pues, pase de buen nada, día. igual a vos.